Si buscas un libro que te explique de manera muy concisa, pero muy claramente las dos teorías fundamentales de principios del siglo XX, la teoría cuántica y la de la relatividad, El universo y el Dr. Einstein por Lincoln Barnett puede ser tu libro. Es un libro bastante compacto, tiene algo más de 100 páginas y el prólogo fue escrito por el mismo Einstein y donde lo elogia copiosamente diciendo, entre otras cosas, las principales ideas de la teoría de la relatividad están magníficamente expuestas. Más aún, el estado actual de nuestros conocimientos físicos está perfectamente caracterizado. Pero bueno, ¿qué es lo que contiene concretamente este libro? Este libro tiene 4 partes. Primero, hay 2 capítulos que se dedican a una discusión más de talante filosófico y que puede servir como una crítica a la ciencia moderna. Luego tiene otros 2 capítulos, el 3 y el 4, que se dedican a, digamos, más a mencionar los conceptos de la física cuántica, como se conocían en el momento en que se escribió el libro, que fue en el año 1948, y luego pasa a la teoría de la relatividad, y esta la divide en 2 partes, obviamente. De los capítulos 5 hasta el capítulo 9 se dedica a hablar de la relatividad especial o restringida, que básicamente es una extensión de la relatividad galileana a los sistemas electromagnéticos, es decir, a los sistemas donde hay ondas como la luz, y que esto tuvo consecuencias como, por ejemplo, que ya el espacio y el tiempo no se consideran entidades separadas, sino que se considera que forman un continuo de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo y estudiado por la matemática desarrollada por Minkowski. En los 6 últimos capítulos, del 10 al 15, habla de la generalización de la relatividad especial, es decir, de la teoría general de la relatividad, y cuyo enunciado finalmente es este: las leyes de la física, las leyes de la naturaleza son las mismas para todos los sistemas, independientemente de su estado de movimiento. Esta es la afirmación más generalizada de la teoría de la relatividad. Y en esta generalización, Einstein fue encontrando varias consecuencias. Una de ellas, muy importante y la que sirvió como piedra de toque para definir realmente la validez de esta teoría, es que la luz es afectada por los campos gravitacionales. Pero otra consecuencia muy importante, que aquí le ejemplifica con la geometría curva de la superficie terrestre, es que probablemente la geometría del espacio-tiempo no es euclidiana, sino que ahí, para poderla analizar, hay que echar mano de las geometrías no euclidianas. Finalmente, el libro dedica unas cuantas páginas a hablar de un poco de cosmología, pues la relatividad nos lleva a preguntarnos cuál es el origen y cuál será el destino del universo. La prosa de Barnett es muy buena, es muy bonita, y las reflexiones filosóficas son de primer nivel, y te dejo con esta reflexión que está en las primeras páginas del libro. La meta de la ciencia aristotélica era explicar por qué pasan las cosas. La ciencia moderna nació cuando Galileo empezó a tratar de explicar cómo pasan las cosas, pero la certeza de que la ciencia pueda explicar cómo pasan las cosas empezó a debilitarse hace más de 20 años. Miren qué crítica tan fuerte a la física del momento. ¿Y de dónde nace esta crítica? ¿Por qué Barnett hace esta crítica? Pues aquí más adelante nos lo explica. Lo irónico que la búsqueda de la realidad encierra es que a medida que caen las vestiduras de la naturaleza, a medida que el orden emerge del caos y la unidad de la diversidad, a medida que los conceptos se fundan y las leyes fundamentales alcanzan formas más simples, la imagen que surge de todo esto se hace más lejana a la experiencia, más extraña e irreconocible que la estructura ósea que se halla detrás de una cara familiar. Es decir, lo que está tratando de decir es que estas teorías que empezaron a encontrar una formulación matemática más sofisticada de las leyes de la naturaleza, se fueron volviendo tan abstrusas que estaban lejanas
a la experiencia particular de las personas. Y critica también que los mismos físicos de alguna manera se dejaron encantar por toda esta matemática y han venido perdiendo el recurso a la realidad, a entender realmente qué es lo que está pasando en el mundo real, en el mundo material, que es el objetivo de la física. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión. Yo concuerdo con Lincoln Barnett en que se ha perdido este realismo en la física y se debe recuperar, pero me gustaría saber también cuál es tu opinión, si lo has leído o no, y después de que lo leas, cuéntame qué tal te parece. Bueno, aquí te lo dejo, El universo y el Dr. Einstein por Lincoln Barnett. Gracias y hasta pronto.